Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, esta oportunidad, video de suculentas. Bueno, hace tiempo que no teníamos video de suculentas. Bueno, el día de hoy les tengo aquí Graptoveria Melody. La verdad que me parece una suculenta sumamente muy interesante, unos colores bastante bonitos, así que vamos a estar hablando sobre cómo cuidarla, que realmente es una planta que se cuida bastante fácil. Bueno, yo les comento que Graptoveria es un híbrido intergenérico. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que el género Graptoveria surge por la cruza, ¿no? Por la hibridación entre dos géneros distintos. En este caso sería Echeveria y Graptopetalum. Eso da origen al género Graptoveria. Bueno, en este caso, como les mencionaba, Graptoveria Melody, sumamente muy bonita. Así que vamos a hablar cómo cuidarla. Respecto a su ubicación, bueno, es una planta que es para cultivar a sol directo. Puede tener mayor o menor exposición. Bueno, eso ya depende mucho de las temperaturas donde ustedes vivan. Si las temperaturas son muy elevadas, yo les diría únicamente cultívenlas con sol de la mañana. Por ejemplo, aquí donde vivo, máximo 37 grados en verano. Bueno, esta planta yo prácticamente la cultivo únicamente con sol de la mañana. Está todo el año con sol de la mañana hasta, bueno, alrededor de las 12, 2 de la tarde, dependiendo. Y bueno, y durante las tardes ya esta planta queda en un sitio que es bastante iluminado, pero sin sol directo. Y miren qué bonita que empieza a crecer, todas las rosetas muy compactas. El color que tiene me parece bastante interesante, una mezcla de un color verde con unos toques amarillentos. Y del otro lado, que esta se nota muy bien, que esta es la parte donde más recibe sol porque tiene ese color medio amarillento. Y de los lados laterales que se encuentran aquí, vamos a ver que las rosetas son un poco más oscuras porque si bien aquí tiene bastante iluminación, no tiene la misma exposición al sol que como lo hace de la parte de aquí arriba. Este tipo de planta no es para cultivar en la sombra. No la vayan a cultivar en sitios sombríos porque resulta que la sombra ocasiona la etiolación en las suculentas. A veces he leído bastante sobre algunos comentarios que dicen ¿es de sombra o es de sol? Bueno, yo les comento que suculentas de sombras no hay. No hay suculentas de sombras. Sí hay de algunas que tienen que tener mayor o menor exposición al sol. Eso ténganlo muy en cuenta. O algunas son para algunos sitios con luz filtrada, pero sombra total no las hay porque casualmente ocurre lo que yo les estaba mencionando, de que se produce la etiolación. Un estiramiento y la planta va a crecer desgarbada. No se va a ver así con las rosetas completamente compactas, sino más bien que se va a ver muy estirada, las hojas muy separadas. Y bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Bueno, resulta que estas plantas se pueden cultivar ya sea con... se pueden cultivar en macetas o se pueden cultivar en el suelo. Si ustedes las van a cultivar en macetas o bowls, como en el caso de la planta que estamos observando, siempre realicen varios orificios de drenaje. En este caso, bueno, a ver, bueno, no se ve porque la maceta es negra, entonces no se le ve los orificios, tiene unos orificios grandes. Pero siempre realicen varios orificios de drenaje para que el agua empiece a escurrir, el agua siempre se esté evacuando y no se les esté encharcando, para que el mal drenaje puede ocasionar que la planta se les pueda llegar a podrir. Es una planta que no tiene las rosetas grandes, sino que son rosetas pequeñas, más o menos que andan rondando los 10 centímetros, 12 centímetros, más o menos, para que tengan una idea. Y miren, en un boss número 18, miren cómo se ve. Se ve bastante bonito, se ve bastante compacto. Me gusta mucho el tipo de crecimiento que ha logrado, ¿no? Como pueden apreciar, no es que sea una suculenta grande, miren. Les pongo ahí para que tengan una idea de las dimensiones que tienen las rosetas. Respecto al tipo de suelo, bueno, es una planta que se puede cultivar con bueno, en sustrato para cactus y suculentas. Como es bien sabido, bueno, no hay una receta específica para hacer un sustrato para cactus y suculentas. Siempre se dice que tiene que tener buen drenaje, ¿no? La verdad que le pueden poner de todo, le pueden poner tierra, le pueden poner arena, perlita, vermiculita. Bueno, las mezclas yo les digo que son bastante. Muchos tienen sus propias recetas y por eso van a ver que no hay como una sola receta, sino que es bastante variable el tema. Bueno, yo les diría que respecto a lo que es el sustrato, todo depende de que lo que a ustedes les resulta mejor con sus plantas. En mi caso yo no suelo utilizar lo que son sustratos, sino que es más bien lo que hago es cultivar todas las suculentas que tengo en tierra. Es tierra pura, tierra sola, sin ningún tipo de mezcla. Así que la verdad que a mí, en mi caso, se me dan bastante bien únicamente cultivándolas en tierra sola. Respecto al tipo de riego, bueno, durante lo que es primavera-verano es un riego que es moderado, únicamente vamos a regar dejando secar el suelo por completo entre cada riego. Por ejemplo, eso tomen muy en cuenta porque a veces preguntan cada cuántos días se riega. Bueno, yo les diría que siempre tomen en cuenta el suelo. Toquen el suelo para ver si el suelo está seco, si el suelo todavía está húmedo, porque la frecuencia de los riegos depende mucho de las temperaturas. Si hace mucho calor, obviamente la humedad se va a evaporar mucho más rápido que cuando no hace calor.
Entonces eso ténganlo muy en cuenta. Durante lo que es otoño e invierno, bueno, el riego se vuelve mucho más espaciado. Como este tipo de planta suele estar como en reposo, no suele tener mucha actividad, entonces no requiere un riego que sea frecuente. Entonces sí se le puede regar cada 2 semanas, una vez al mes, una vez cada 20 días. La verdad que no requiere tanto riego como cuando se encuentra en periodo de actividad. El periodo de actividad obviamente sería primavera-verano. Respecto a los abonados, bueno, este tipo de plantas realmente no requiere ser abonada, pero si ustedes lo quieren hacer, claramente es algo que se puede hacer. Le pueden fertilizar o poner un abono para cactus y suculentas una vez al mes, eso sería durante primavera-verano. Durante primavera-verano es el periodo en el cual este tipo de plantas suele estar en actividad. Entonces es cuando se le coloca un fertilizante una vez al mes. Luego otoño-invierno prácticamente no se le pone nada, pero como les digo, eso es opcional, porque realmente este tipo de plantas no requiere un abonado. Yo en mi caso, si ustedes se preguntan si yo le pongo un fertilizante o no, la respuesta es no. No le pongo fertilizante, únicamente tienen la tierra. Y como les mencioné anteriormente, bueno, en el caso de la tierra o los sustratos se renuevan cada 2 o 3 años. Creo que no lo dije, pero bueno, se los digo ahora. Respecto a las podas, este tipo de plantas realmente no se poda. Esta planta, como les estuve mencionando, no son plantas que son grandes, sino que más bien son rosetas que son pequeñas y suele crecer así en colonia. Si ustedes quieren que la planta se vea de esta forma, yo les diría que no les estén sacando los hijitos. Obviamente esto es opcional. Si ustedes quieren sacárselos, obviamente se los pueden quitar sin ningún tipo de problema. Pero si ustedes quieren lograr este efecto de maceta repleta de rosetas, yo les diría que no les estén sacando los hijos. Por lo consiguiente, lo que veníamos al tema, ¿no? Si se poda o no se poda, no se poda. Lo que sí se le practica es una limpieza. Como es una planta que está en constante crecimiento durante el periodo de desarrollo de la planta, entonces las hojas inferiores empiezan a secarse. Como las hojas se secan, hay que estar retirándolas, hay que estar sacándolas para evitar que se les esté acumulando en la base de la planta, y eso puede ocasionar problemas de algunas plagas, como por ejemplo la cochinilla, que suele habitar en este tipo de acumulaciones de hojas, ¿no? Por así decirlo. La verdad que me parece sumamente muy bonita esta suculenta. Respecto a los trasplantes, bueno, se realiza un trasplante cuando las raíces empiezan a asomar por el orificio de drenaje. Luego se realiza otro tipo de trasplante cuando la boca de la maceta ya como que queda completamente copada y las rosetas ya no tienen espacio para seguir desarrollándose, porque cuando ya se encuentran muy apretadas se empiezan a deformar y no se van a ver con bien formaditas las rosetas, ¿no? En este caso, como les mencioné anteriormente, yo la tengo cultivando en un bols número 18, y a pesar que se encuentra en un bols número 18 y ya tiene alrededor de una docena de rosetas dentro de la maceta, es una planta que todavía tiene espacio para seguir desarrollándose aquí en la maceta. O sea que para un trasplante todavía no haría falta. Luego otro tipo de trasplante que se realiza es cada 2 o 3 años para renovar el suelo o el sustrato. Bueno, esta nosotros la habíamos cambiado, creo que hace más o menos 1 año y medio aproximadamente, cuando ya la habíamos pasado a esta maceta que es el número 18. Así que todavía tiene un tiempo más para seguir estando en esta maceta con este tipo de suelo. Respecto a su reproducción, como pueden ver, es una planta que es bastante prolífica, es una planta que se puede reproducir por separación de los hijuelos, como se puede observar. Es una planta que también se puede reproducir muy fácilmente a través de lo que son las hojitas. Simplemente vamos a quitar una hoja, que yo siempre les recomiendo quitarle de las hojas de abajo, de las hojas viejitas. Es una planta que no es muy difícil de quitarle hoja, como pueden ver, miren. Ya la hemos sacado. Simplemente la van a posar sobre la superficie de una tierra húmeda y de esa forma es que se empieza a reproducir muy fácilmente. Cualquiera de estos dos métodos se realiza, bueno, en la época para realizarlo es durante primavera-verano, en el periodo en el cual se encuentra en plena actividad. Pero obviamente es algo que se puede hacer casi todo el año sin ningún tipo de problema. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, tenemos el mismo problema que en la mayoría de las suculentas. Exactamente, sufren el mismo tipo de ataques, ¿no? Por ejemplo, puede sufrir el ataque de caracoles y babosas. Este tipo de plantas, como son plantas que suelen almacenar agua en sus hojas, son las hojas que son carnosas, entonces son como un plato apetecible por este tipo de moluscos, ¿no? Luego están las cochinillas y los pulgones. Los pulgones generalmente aparecen cuando la planta se encuentra en periodo de floración. Esta planta suele florecer desde finales de lo que es el invierno y durante inicios de primavera. Entonces, cuando puede sufrir el ataque de lo que son los pulgones. Las cochinillas suelen habitar, ¿no? Suelen estar ahí infestando las plantas cuando son rosetas muy compactas o cuando hay muchas hojas secas. Entonces, por eso les digo que hay que estar limpiándola, hay que estar realizándola, siempre estar viendo que no tenga plagas.
Bueno, todas esas plagas se pueden controlar o se pueden erradicar con un insecticida, ya sea químico, ya sea orgánico. En mi caso suelo utilizar un insecticida sistémico, que es un insecticida químico, ¿no? Bueno, también esto se puede prevenir. Se previene aplicando un insecticida una vez al mes a modo preventivo y de esa forma vamos a prevenir que este tipo de plagas estén atacando las suculentas. Entonces las suculentas suelen estar completamente sanas. Luego están los hongos. Los hongos suelen ocasionar manchas, unas manchas oscuras. Bueno, en este caso no se ve. Si consigo alguna foto de internet se la voy a estar colocando ahí. Eso generalmente se da cuando hay mucha humedad, ¿no? Generalmente cuando en temporada de lluvia, cuando hay mucha humedad, la humedad es bastante alta, entonces es cuando suelen estar atacando este tipo de suculentas. En el caso de la Graptoveria melody, algo que les voy a mencionar es que durante el periodo de invierno se les suele poner pecosa, le salen muchas manchitas como si tuviese pecas, unas manchitas marrones. Eso es completamente normal en estas suculentas, no es un problema que suele llegar a tener, sino que es más bien es algo normal de la época, ¿no? Yo, lo van a notar cuando hace frío, se va a poner pecosa, pero luego las pequitas como aparecieron van a desaparecer sin ningún tipo de problema. Luego volviendo al tema de los hongos, bueno, los hongos se previenen con fungicidas que sean químicos, fungicidas orgánicos. La verdad que en locales de jardinería, locales de agroinsumos van a encontrar bastantes insumos. Eso depende de lo que tengan en el local donde ustedes vayan a preguntar qué les pueden vender, ¿no? Luego, algo que les voy a mencionar es que este tipo de plantas no tienen muy buena tolerancia con el exceso de humedad. Lo que son las suculentas y mayormente las que tienen este tipo de hojas que son carnosas, no resisten muy bien el exceso de humedad o el mal drenaje, ya que se pudren muy fácilmente, y eso ténganlo en cuenta. Este tipo de plantas no es para regar innecesariamente, no es para regar en exceso. O sea, si el suelo está húmedo no vamos a seguir regándole porque probablemente se les vaya a podrir. Entonces, cuando se le pudre siempre empiezan a podrirse desde la base, no empiezan a podrirse las raíces, los tallos, y empieza a consumirse para arriba, pero obviamente esto se puede salvar hasta cierto punto. Lo que se hace es cortar la parte afectada, lo vamos a dejar que cicatrice y luego en tierra nueva vamos a plantarlo como un esqueje nuevo. Ay, que se me cayó. Luego algo que les voy a mencionar si se preguntan, porque suele pasar con algunas suculentas, es que a veces aparecen una especie de ampollas en las hojas. Bueno, eso se llama edema. Los edemas son unas ampollitas que aparecen en las hojas. Bueno, en este caso no se ve, pero las voy a estar dejando una imagen ahí de internet a modo ilustrativo. Cuando las suculentas tienen un exceso de humedad en el suelo, empiezan a generar este tipo de ampollitas en las hojas llamadas edemas. ¿Cómo se controla eso? Bueno, controlando el riego. Lo que van a hacer es ir disminuyendo el riego, dejando que el suelo empiece a secarse por completo entre cada riego. Y igual cuando ustedes vayan a comprar una suculenta y la vayan a llevar a su casa por primera vez, siempre tomen en cuenta el lugar donde estuvo plantada, donde la tenían cultivada en el momento de comprarla. Porque a veces pasa que muchas veces las cultivan en interiores o las tienen debajo de algún techo, para eso, para prevenir que, por ejemplo, no sufra algún daño, como por ejemplo por el granizo, ¿no? Yo se lo digo por experiencia, porque a mí me pasó con el tema del granizo, que cuando cae el granizo, obviamente daña completamente las suculentas, pero después obviamente salen hojas nuevas, pero cuando se trata de que van a vender, les va a quedar muy dañada la planta, y entonces para evitar eso es que la cultivan con media sombra, quedan como con luz filtrada y demás, ¿no? Porque a veces pasa cuando sacamos una suculenta de este sitio donde no tiene muy buena exposición al sol y luego la llevamos a casa, le exponemos a sol directo, la suculenta se puede llegar a quemar. Entonces tengan muy en cuenta ese dato. Lo ideal siempre es colocarla con sol de la mañana, luz filtrada, y la vamos a tener ahí por lo menos un mes hasta que la planta se adapte al nuevo sitio. Y después ya puede tener mayor exposición al sol. Luego, como datos extras, les puedo comentar que no hay muchos datos al respecto sobre su origen. Es una suculenta casi desconocida, les diría. No se dice exactamente su procedencia, no se sabe de dónde surgió, ¿no? Lo que sí se menciona es que esta Graptoveria melody es un híbrido intergenérico que surge de la cruza, o sea, de la hibridación entre dos géneros distintos, que sería una Echeveria ebony y un Graptopetalum mendozae. Por eso, si podemos apreciar lo que son sus rosetas, sus hojas, ¿no? Tiene esas hojas en punta que me recuerdan mucho a lo que es una Echeveria agavoides, ¿no? Porque resulta que la Ebony, que les voy a estar colocando una imagen de internet ahí para que tengan una idea. Echeveria Ebony es una Echeveria que es agavoides, que se caracteriza porque tiene este tipo de hojas. Mientras que la Mendozae me recuerda mucho a este tipo de color. La Mendoza tiene este color de acá, pero las rosetas son pequeñitas, es una suculenta con unas rosetas muy pequeñitas, que seguramente también le voy a estar dejando una imagen de ahí por internet.
Tiene un color bastante bonito, que es un color así como esto, pero las hojas son redondeadas. Estas en punta, muy característico de la Echeveria ebony. Es una planta sumamente muy bonita que tiene estos colores que realmente me gustan bastante. Miren qué colores más bonitos. Es una mezcla de verde, unos tonos más rosados, tiene estos tonos amarillentos que le da cierto peculiaridad, ¿no? Le da cierta personalidad a la planta. Me parece una planta sumamente muy bonita. Si no la conocían, se las presento, y si la conocían, pues aquí está. Su nombre es Graptoveria Melody. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Loco Diamante por las plantas / El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. También tengo Instagram por si quieres seguirme, que es Ormi, como hormiga, simplemente Ormi, _Olivel con B larga. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.